Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Abrimos semana y siguen los mismos temas de actualidad. A lo largo de todo el fin de semana se ha vivido una tensión considerable en el centro, en el casco antiguo de Pamplona, y todo en torno al Gaztetxe Maravillas o al Palacio Marqués de Rozalejo. Hoy traemos este tema a nuestro debate de actualidad, en un día en el que también nos fijamos en el ámbito literario. Recibimos en nuestro programa a Maribel Medina, autora de Sangre en la hierba, una obra en torno a la trata y explotación de mujeres. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Con ayuda de 4 analistas vamos a ver las posibles soluciones, también esa necesidad supuestamente de diálogo para resolver todo lo concerniente al Gaztetxe denominado Maravillas del casco viejo de Pamplona. Saludamos a Iñaki Aguirre. Gabón, muy buenas noches, Iñaki. Gabón, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro saludo también para Jorge Aguirre. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Joseba Ciolaza. ¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y con nosotros también Dani Cuesta. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a ver todo lo que ha acontecido este fin de semana en Pamplona, principalmente en las calles más antiguas de la ciudad, calle Curia, plaza de Navarrería, han sido los escenarios de esta situación controvertida y que todavía desde luego tiene difícil solución. Esto es lo que ha ocurrido. Así acababa un fin de semana intenso en la parte vieja de Pamplona, con los operarios sellando de nuevo la puerta del Marqués de Rozalejo. La crónica comienza el sábado a las 5 de la tarde, cuando más de 5.000 personas se manifestaban por las calles de Pamplona en defensa del Gaztetxe Maravillas. Vigilados por la Policía Nacional, por tierra y por aire, recorrieron el centro de la capital. La marcha terminaba en la Plaza San Francisco, donde leyeron un comunicado. Justo al terminarlo, anunciaban que varias personas habían entrado en el Gaztetxe. Accedieron al edificio por el patio de luces. Hasta allí se trasladaron cientos de los manifestantes y aplaudieron a 3 personas que, con el rostro cubierto, desplegaron esta pancarta gigante en la que se reclamaba el Gaztetxe para el pueblo. Después comenzaron a oírse fuertes ruidos desde dentro. Al cabo de 2 horas y media intentándolo, con mazos y con una radial por dentro y por fuera, consiguieron por fin romper la puerta. Entre aplausos comenzaron las entradas y salidas al edificio, sin que la Policía Nacional, que acordonaba la zona, ni la Policía Foral hicieran nada. Los agentes actuaron a las 7 de la mañana del domingo para acceder al edificio para desalojarlo, pero no encontraron a nadie dentro. La policía acordonaba la zona y los ocupas empezaban a llegar. Junto a ellos pudimos ver otra vez a la parlamentaria Laura Pérez. Tras algún momento de tensión, con varias cargas policiales, los ocupas daban una rueda de prensa para advertirle al gobierno que había traspasado todas las líneas rojas y que no iban a cesar en su lucha de lograr un Gaztetxe para el barrio. Según los ocupas, las cargas policiales dejaron como saldo una persona detenida y varias heridas. Ya basta, habéis cruzado todas las líneas rojas, nos tendréis enfrente y no tengáis ninguna duda que más temprano que tarde este barrio conseguirá un Gaztetxe. No comparten el informe de los técnicos del gobierno y defienden que el edificio es seguro. Teniendo en cuenta el informe técnico que realizamos en noviembre, sale positivo ese informe técnico en cuanto al uso que nosotras le dábamos al espacio. Tras la rueda de prensa, los operarios volvían a sellar la puerta del palacio y se retiraba el cordón policial.
Así acababa la crónica del fin de semana, tal y como empezó, tras una manifestación, una reocupación, un nuevo desalojo y otra vez la puerta sellada. Pues ahí tenemos los 4 pilares fundamentales de lo ocurrido, como bien nos relataba nuestra compañera Ainhoa Hernández y nuestros compañeros que han estado todo el fin de semana trabajando en este asunto. La seguridad del edificio es la cuestión que argumenta fundamentalmente el Gobierno, Iñaki. Sí, parece ser que hay un informe técnico que dice que hay fallas de seguridad, como, bueno, por una parte las tomas eléctricas que están hechas de manera chapucera, sin poner diferenciales en los cuadros, lo cual pues no protege al edificio de sobrecargas eléctricas, que puede ser bastante peligroso, ¿no? Luego también se habla de que hay vanos por los cuales se puede caer la gente que no están protegidos con carpintería y que las protecciones antiincendios son defectuosas y no pasan los chequeos de seguridad. O sea que al fin, en el fondo, es un peligro que el Gobierno e incluso el Ayuntamiento puedan permitir que se realicen ahí actividades multitudinarias, como puede ser un pinchopote o un pizzapote, estas cosas que hacen ellos, en unas condiciones de seguridad que no son las adecuadas. Y al final el Gobierno tiene que ser responsable e impedirlas, entiendo yo. Daniel Cuesta, ¿cómo ves esta situación? También la actuación de la policía en todo este entramado, podríamos decir, en torno al Palacio Marqués de Rozalejo y la propia actuación, ¿no? Y las formas de todas las personas que han participado en esta manifestación y en estas acciones. Retomando un poco lo que decía Iñaki, yo creo que lo que verdaderamente es un peligro y ya no más allá de la seguridad, es que durante más de un año se haya tolerado esta situación, es decir, que por parte del Gobierno de Navarra se haya permitido que los de la patada en la puerta, los de la amenaza, los del insulto, veíamos recientemente amenazas a partidos democráticos que no piensan como este entorno, afín a la izquierda abertzale, cómo se les ha cedido durante más de un año un local a golpe, como digo, de la patada. Entonces, bueno, ahora llega al final de la legislatura, cada partido de alguna forma intenta posicionarse y en este caso bueno, es un juego que estamos viendo día sí día también, que nos lleva al enésimo capítulo de la vergüenza, el enésimo capítulo de un programa, como digo yo, que se lleva a cabo durante un año y que ha permitido que quienes no respetan las reglas democráticas tengan de forma gratuita un espacio para sus fines particulares. Enseguida escucharemos al alcalde Joseba Sirón, que ha hecho referencia también a una posible solución dialogada con estos jóvenes ocupas y también la posibilidad de que se conceda otro espacio. Lo vemos enseguida, pero antes queremos la lectura de estos hechos. Joseba. Sí, yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? En primer lugar, ya hay un proyecto que se llama Plazara, que está en la calle Mayor, y yo siempre, durante todo este proceso, me he preguntado cuántas de las actividades que se hacían en el Maravillas no se pueden hacer en Plazara, pues solo la barra y los conciertos. El resto de actividades que ya hace Maravillas se puede hacer en un local que tiene cedido los colectivos sociales por parte del Ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Yo creo que eso tendrían que tenerlo en cuenta desde los chavales de Maravillas, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hasta la causa más justa, hasta la mejor de las causas, pierde credibilidad si se hace con violencia, si se hace con dianas y si se hace con amenazas, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas merece la pena una crítica fundamental, ¿no? No se puede amenazar a alguien y no se puede, desde luego, poner a partidos en una diana y ese tipo de cosas, ¿no? Yo he trabajado 16 años en la calle Navarrería, soy vecino del Casco Viejo y si algo sé que nos viene mal en ese barrio es precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Hay una peluquería en la calle Calderería que le inflaron a pintadas, ¿no? O comercios de la calle Zapatería. Bueno, ese tipo de cosas, quienes hablan en nombre de los vecinos, quienes se arrogan la representatividad del vecindario, no puede, desde luego, manchar así los cristales de los comercios. Jorge Aguirre, soluciones a este asunto que desde luego tiene visos de momento de continuar, a no ser que se consiga ese diálogo efectivo y bueno, pues se acepte de alguna manera algunos de los postulados de los jóvenes ocupas. ¿Cuál sería tu posición en este sentido? Porque parece que si no, el tema continúa, ¿no? Y alguna solución final tendrá que tener. Hombre, yo creo que en primer lugar este tema es un tema recurrente. Llevamos más de un año que cada vez que el Gobierno de Navarra trata de desalojar a quienes están ocupando un espacio público,
vemos que a los 10 minutos vuelve a ser ocupado. Por lo tanto, algo está pasando ahí para que estas situaciones ocurran, ¿no? Y como decías, estamos hablando de un edificio que es propiedad del Gobierno de Navarra, que es a quien le compete velar porque ahí no ocurra nada, como decía Iñaki, si realmente hay deficiencias de seguridad, que no ocurra nada porque pueden ser graves y al final será responsabilidad del Gobierno de Navarra. En cuanto a las soluciones, bueno, yo creo que la solución que no podemos dar a este tema es que quede en la calle la sensación de que si tú tienes una reivindicación, ocupa un espacio público y ya el gobierno de Navarra o el Ayuntamiento de Pamplona ya vendrá a darme otro espacio o otra solución, ¿no? Está visto que el diálogo tampoco les ha servido porque, según dice el Gobierno de Navarra, ha intentado dialogar con los ocupas en más de una ocasión y aún así no han llegado a ningún acuerdo, ¿no? Yo recuerdo, junto a la sede del Partido Socialista de Navarra, en Paseo de Sarasate, se ocupó un edificio, se desalojó a los 10 minutos, se tapió la puerta y ya no han vuelto a entrar. Era un edificio privado y ya no ha vuelto a haber ningún problema en ese edificio. Aquí estamos viendo que ocasión tras ocasión, cada vez que se produce el desalojo, los ocupas vuelven a ocupar, valga la redundancia, ese espacio. Por lo tanto, no sé hasta qué punto se buscan soluciones o esto es un tira y afloja, se ha convertido en un tira y afloja en ver quién tiene más fuerza y quién al final se sale con la suya, ¿no? Por lo tanto, las posibilidades de diálogo van a ser escasas. Vamos a analizar las palabras del alcalde Joseba Sirón y también de los diferentes partidos que tienen representación en el Ayuntamiento de Pamplona, que hoy han vertido opiniones muy diversas en torno a la solución de este conflicto. Vamos a verlo. Hay soluciones y lo que creo, y estoy persuadido además, es que no merece la pena prolongar una disputa en torno a un edificio que no reúne las condiciones necesarias, las condiciones mínimas de habitabilidad. Insisto, como lo importante es el proyecto y luego ya hablaremos de locales, yo creo que el Oscus es uno de los que está encima de la mesa. He puesto el ejemplo de Antzara, en Mendillorri. Aquí al lado estamos trabajando intensamente en un edificio como es Redini Cruzat, que tiene unas condiciones estupendas, maravillosas también para la autogestión, para el joven, para todos los agentes del barrio. Yo creo que posibilidades, materia prima, hay. Y lo que ahora hace falta es voluntad, y responsabilidad y altura de miras. Se pegan por Pamplona 10 días haciendo todo el daño que pueden, destrozando todo lo que pueden, amenazando a partidos con diarios, provocando todo tipo de altercados por el barrio y lo único que se le ocurre al alcalde es ofrecerles otro edificio. Una vergüenza. Cuando en un barrio hay una necesidad de un espacio, aunque evidentemente hay discrepancias, nuestra labor es juntarnos y buscar soluciones para las partes. Y la demanda en el barrio está. Entonces, defendemos esos espacios. Cuando se gobierna, es lo que toca, seguridad jurídica y responsabilidad para actuar como corresponde, mucho más cuando estamos hablando de la seguridad física y la integridad de la ciudadanía. ¿Dónde está la condena de este equipo de gobierno y del alcalde a la cabeza que tenía que estar? En ninguna parte, en ninguna parte. Lo que sí está es su actuación esperpéntica y bueno, y cómo no, la actuación esperpéntica de Aranzadi, apoyando todo este movimiento. Geroa Bai era uno de los partidos políticos que criticaba las formas violentas de UPN, que funcionaba a golpe y porrazo. Ahora bien, cuando Geroa Bai está en el gobierno, no tiene ningún problema en actuar exactamente igual que UPN. Cuando se ocupan locales públicos, cuando se pretende tener locales públicos, tiene que ser con un acuerdo entre las partes, con unos locales que garanticen la seguridad de lo que se está haciendo allí. Valoraciones políticas, extraemos una de ellas que comparaba UPN y Geroa Bai en las formas. Iñaki, ¿comprendes esa crítica? ¿O se está haciendo ya campaña electoral y el tema está siendo precisamente algo, bueno, pues un pilar de pre-campaña, podríamos decir? Yo creo que es más una acusación infundada de pre-campaña que algo real. Geroa Bai y UPN mantienen muchas diferencias también en el concepto de cuál debe ser el papel de la policía foral, o sea, hay muchas diferencias entre los dos partidos, pero sí que es cierto que el que gobierna tiene que hacer cumplir la ley. Esté UPN o esté Bildu en el gobierno, al final tiene que sujetarse a la seguridad jurídica y a hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, si
Si vemos que esta cuadrilla de chavales ocupa un edificio que no tiene condiciones de seguridad y además el gobierno lo necesita para otra cosa porque quiere montar ahí un instituto de la memoria, el gobierno ya les ha pedido que lo devuelvan, pues entonces realmente pues tiene que actuar, si esta gente no desaloja por propia voluntad, tiene que actuar la fuerza pública. Y además en este caso no ha sido realmente un desalojo, sino que ha ido la fuerza pública y ya no había nadie, porque estos son unos revolucionarios de fin de semana, parece que se cansan enseguida de el tira y afloja con el gobierno, no les da lo suficiente como para estar allí, ¿no? Entonces realmente que creo que hay muchas diferencias en el uso de la fuerza pública y además en el talante dialogante del gobierno que se ha pasado, y hoy lo decía Dani antes, se ha pasado como 9 meses dialogando con esta gente para encontrar una solución. O sea, realmente el talante es otro, yo sí que veo diferencia. ¿Y Joseba? Sí. ¿Se va a requerir una mediación especial para resolver? Está claro que hay una parte de la juventud que tiene un malestar y que a pesar de todo el esfuerzo que está haciendo el Ayuntamiento de Pamplona por poner en marcha locales, no quieren entrar ahí. Está el local autogestionado de Mendillorri, que es el Antzara, está el Plazara de la calle Mayor y luego todos los Civibox que hay en los barrios. Aun y todo, se les propone una salida que es ir a los CUS. Tampoco quieren, ¿no? Entonces yo creo que ellos también y ellas tendrían que poner de su parte a la hora de poder llegar a un acuerdo con el ayuntamiento y hacer una propuesta clara. Ya lo he comentado antes, de todas las actividades que se estaban haciendo en Maravillas, no hay ni una sola que no se pueda hacer en un local que ya existe, salvo el de la barra y los conciertos. Pero ya se puede trabajar lo que ellos creen, ¿no? Entonces yo creo que ahí, no sé, me está dando un poco la sensación de que hay mucho de táctica política y poco de ocupación, ¿no? Por ejemplo, echando todo el rato la culpa a Geroa y de todo, ¿no? Como si el alcalde no fuera de Bildu o como si el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior no lo hubiera elegido Bildu también, ¿no? Cuando veo eso, digo, bueno, pues hay mucha estrategia política y poca ocupación en realidad, ¿no? Y hablando de políticos, vemos también a la parlamentaria Laura, responsable de Podemos en su día, bueno, ahora con la complicación en Podemos, la verdad, Laura Pérez, interviniendo, ¿no? Ya la vimos a las puertas del Parlamento de Navarra y hoy la hemos visto, este fin de semana la hemos visto en Navarraría tratando de mediar, podríamos decir, Dani. Bueno, esto ya es curioso porque quienes viven del sistema y luego realmente reniegan de él es populismo y por tanto a estas alturas de la película, desde luego, sorpresa ninguna. Hay quienes se están dedicando única y exclusivamente a sacar un rédito en determinadas ocasiones, unas veces delante de la pancarta y otras veces detrás, y por tanto, bueno, por mi parte, desde luego, no merecen ni protagonismo ni valoración alguna. Sí que, en cambio, me parece absolutamente grave que estemos viendo cómo un alcalde de Pamplona va a premiar, va a ceder al chantaje, claudica ante quienes a golpe de patada vienen reclamando y ocupando un local público. Es decir, ¿qué imagen se traslada a la ciudadanía de Pamplona? ¿Qué imagen se traslada a los jóvenes que costean sus locales con esfuerzo y que ahora ven cómo los afines a EH Bildu van a tener un local gratuito a través, como digo, de la amenaza, de la extorsión y de la patada? ¿Qué imagen traslada este alcalde y qué imagen trasladamos a la ciudadanía de Pamplona? Yo creo que esa es la gran reflexión y yo creo que eso es algo que no se puede tolerar hoy en día. Hemos escuchado al alcalde Joseba Sirón de EH Bildu, pero hoy también en el Parlamento hemos escuchado al parlamentario Adolfo Araiz, que hacía referencia a este contencioso y hablaba en cierta medida de la obsesión, ¿no?, que existe en torno al Gaztetxe Maravillas. Vamos a escuchar al señor Araiz y también al señor Javier Esparza, de Unión del Pueblo Navarro, que ha hecho declaraciones, como decimos, en la sede del Legislativo. Lo vemos. Quienes están llevando adelante este procedimiento están obcecados en el dónde, en el cómo, y les hemos dicho que esa no es la solución, lo acabo de decir al principio de mi intervención. Ninguna de los dos planteamientos es una solución, y el que quiera obcecarse en defender el Álamo a toda costa y el que quiera obcecarse en tomar el Álamo a toda costa, pues llegaremos al bucle en el que estamos. Lo importante es el proyecto y no dónde se realiza ese proyecto. Y no puede ser que el Gobierno y el Ayuntamiento sean cómplices de esto y haya tanta impunidad. Poner en valor y agradecer a la Policía Foral, a la Policía Nacional, su trabajo, más allá de que efectivamente, bueno, pues la dirección pues no les ha dejado actuar y yo no sé dónde estaban el pasado sábado, porque es una pregunta que yo creo que se hicieron miles de pamploneses. Bueno, esa pregunta que formulaba y que atribuía a miles de pamploneses, señor Esparza. Jorge. Bueno, yo
Respecto al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y Policía Foral, Cuerpo Nacional de Policía para desalojar el Gaztetxe, es verdad que Policía Nacional estuvo en todo momento ahí para velar por la seguridad ciudadana, la seguridad del edificio del Palacio del Conde de Marqués de Rozalejo compete a Policía Foral, puesto que es un edificio del Gobierno de Navarra. Y sí que es verdad que hemos visto también estos días en las redes sociales a varios sindicatos de Policía Foral denunciando incluso esa dejación del Departamento de Interior, que como bien decía Joseba antes, fue nombrado por EH Bildu, ¿no? Viendo que cómo se quedaban los agentes de Policía Foral ante esta situación, ¿no? Ante 3 intervenciones han tenido que hacer en el Palacio, en el Gaztetxe, y en las 3 se han visto solos, ¿no? Y ellos mismos reclamaban responsabilidades políticas de los responsables, valga la redundancia, de Interior, ¿no? Yo he oído aquí también en esta mesa hablar de seguridad jurídica, de que hay que cumplir las normas, que hay que cumplir las leyes y a quién le compete o no el que se hagan cumplir, ¿no? Yo escucho al alcalde y me sorprende que a este grupo de jóvenes que ocupa un espacio público ahora le querramos premiar con otro espacio, ya sea Mendillorri o cualquier otro, ¿no? Cualquier colectivo de jóvenes que quiera hacer alguna actividad o que quiera tener un espacio se le obliga a cumplir unos requisitos, unas normas, unas ordenanzas municipales, etcétera, etcétera. En este caso ocupan por su propia voluntad el Palacio y les premiamos con otro espacio en el que ellos consideren que pueden llevar a cabo mejor sus funciones. Yo la pregunta que me hago y que me imagino que mucha gente se hará también en sus casas es si en lugar de ser estos colectivos hubiesen sido de otra ideología, el alcalde de Pamplona tendría la misma sensibilidad con ellos que la que está teniendo con los ocupas del Gaztetxe, ¿no? Y yo creo que eso es lo que no puede quedar tampoco en la ciudadanía, que cuando alguien tiene un problema, vía ocupación, va a encontrar respuesta a esas situaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que no podemos mandar ese mensaje. Sí, yo creo que entre la permisividad y la respuesta policial, yo creo que hay un camino intermedio, ¿no? Yo creo que UPN, cuando por ejemplo se desalojó el Euskal Jai, no fue precisamente un ejemplo a la hora de resolver bien este tipo de cosas. Hubo muchísima violencia en ese desalojo, y no solo muchísima violencia policial y por parte de las gentes que se encapuchaban, sino que además se tiró un edificio que era el único edificio modernista que había en Pamplona, ¿no? No parece que esa sea una buena alternativa, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que tener memoria en esto, ¿no? Es decir, cuando otros han gobernado y ha habido que resolver situaciones parecidas, se ha resuelto mal, ¿no? Entonces, entre la permisividad y hacer lo que se hizo con el Euskal Jai, yo creo que hay una parte intermedia de la que podemos debatir y hablar, Por ¿no? ejemplo, Joseba, que soy muy dado a poner ejemplos futbolísticos, se suele decir que cuando te pitan un penalti en contra, en la siguiente jugada que te lo piten a favor y compensamos, y se cometen 2 errores. Se comete el error cuando pitan el primer penalti y cuando pitan el segundo. En este caso, que UPN en su momento desalojase el Euskal Jai de aquellas maneras y se tirase un edificio, no viene a justificar que en esta ocasión el Gobierno de Navarra esté haciendo las gestiones que tiene que hacer de forma errónea, ¿no? Estaríamos hablando de que se han cometido, por ejemplo, 2 errores, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, pero ante la pulsión de 1000 o 2000 jóvenes, ¿eso cómo se resuelve? Y yo te digo, bueno, UPN cuando tenía que gestionar esto, a mi juicio lo hizo fatal, y ahora el Gobierno de Navarra lo está haciendo fatal también. Entonces, ahí hay una pulsión. Lo que pasa es que igual habría que haber dejado llegar a este extremo, haber dejado pasar un año para buscar la solución, y en lugar de tener 2000 personas o 5000 en la calle, haberlo resuelto cuando eran 10 o 12. Estoy de acuerdo. Sí, Joseba, mira, lo que UPN no hizo es ningunear a la Policía Foral como ha hecho este gobierno. Y no lo digo yo, lo dicen los propios agentes. Cómo se sintieron avergonzados viendo cómo la pasividad existente, cómo los radicales accedían de nuevo a un edificio público, cómo semanas atrás se puso en riesgo incluso la seguridad de los propios agentes, y cómo este gobierno ha mirado para otro lado. Ya sabes que el Euskal Jai estuvo ocupado 5 años con gobierno de UPN, Joseba, ¿no? cómo este gobierno ha mirado para otro lado. Entonces, UPN, desde luego, que con UPN este espacio, este palacio, hubiese durado medio día ocupado. Pero que el Euskal Jai estuvo 6 años ocupado con UPN. Y es lo que la ciudadanía, estoy convencido, lo que la mayoría de la ciudadanía de Pamplona quiere, que los espacios públicos sean disfrutados por todos y todas, que no 4 radicales, e insisto, con la patada,
se hagan con un espacio público. Y eso ha sido gracias a la complicidad del Gobierno, liderado por Geroa y apoyado por las 3 fuerzas que conforman el cuatripartito. Y esa es la única realidad, que ahora unos por otros se estén echando los trastos encima para ver quién rentabiliza más esta cuestión, pues bueno, es aritmética política en plena precampaña y poco más. Brevemente, Iñaki. Sí, yo creo que bueno, hay cosas, volviendo a la seguridad jurídica, hay cosas que no se pueden resolver de un día para otro, entre otras cosas porque en este caso, que no sé si con un UPN hubiera hecho lo mismo el juez ordenó una mediación que duró 9 meses, o sea que esto no se podía resolver de un día para otro. Una vez pasadas las primeras 72 horas de ocupación, esto ya llevó a un proceso que se ordenó una mediación que a mí me parece valorable, o sea, intentar mediar con los chavales me parece bien. Pero no se podía haber resuelto. Con quien no quiere dialogar no se puede mediar. Con quien no quiere dialogar no se puede mediar. Bueno, pues el juez tenía otra opinión y la seguridad jurídica es importante. 72 horas ya, no se puede dialogar. El juez tenía otra opinión y pensaba que se podía dialogar con ellos. Pues así se hizo. Eso es lo que quería decir. Hasta aquí llegamos de momento. Seguramente volveremos a charlar acerca de este asunto y probablemente con nuestros colaboradores, si no se resuelve ya definitivamente este asunto. Veremos a ver cuáles son los siguientes pasos, la voluntad negociadora o no, el diálogo o no, la voluntad o no política y a quién, desde luego, le convence más el desarrollo final o el desenlace de lo que suceda en Pamplona. Muchísimas gracias a los 4, gracias de verdad por acompañarnos, por ofrecernos vuestras ideas que nos permitirán reflexionar ahora, cuando acabe ya el programa. Nosotros hacemos una breve pausa y seguimos con otros temas. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.